Vamos a sumar a Pablo Callejón en la mañana de Telediario Federal para estar hablando, Pablo, de un tema que obviamente es uno de los que más preocupa, ¿no? Más allá de la macroeconomía, de todo lo que sea, digo, esa economía doméstica, los precios de los alimentos, la inflación en los alimentos, es algo que evidentemente es de lo más preocupante en la vida cotidiana, porque no te alcanza la plata. No, es el gran dilema. Entiendo que haya una necesidad de normalizar o equilibrar la macroeconomía, sí, claro. Pero si esto implica desestimar la realidad cotidiana de millones de argentinos, nos estamos quedando no solamente a mitad de camino, sino provocando mayor exclusión, ¿no? En el día de ayer se realizó un acto que tiene que ver con la apertura del mercado de Lomas de Zamora, donde estuvo presente el presidente, no estuvo Sergio Massa como estaba previsto por una cuestión de agenda, estuvo presente también Tombolini, quien es el flamante secretario de Comercio Interior. Hizo estas referencias con respecto a este tipo de situaciones de mercado y un precio más justo de los alimentos. Los productores tengan el acceso mucho más directo a la comercialización, para que entre la producción y la venta la distancia sea mucho más corta y para que los precios que reciben los productores sean mejores y para que los precios que pagan los y las consumidoras sean más justos. No es tan complicado. Bueno, a eso se refiere, ¿no? A esa cadena de comercialización, desde la producción hasta que llega a góndola. Pero mira los precios de Lomas de Zamora, el mercado que, bueno, se abrió en un lugar emblemático también, Pablo, ¿no? Hay que decir, del conurbano bonaerense. Pero mira los precios y cuán distante estamos, fundamentalmente en el interior del país, de estar pagando esto. Mira el kilo de asado, 399 pesos. ¿Se puede vender el asado a 399 pesos? Evidentemente sí. Evidentemente está el precio. La patamuslo, allí 3 kilos, 600 pesos, 549, 550 pesos. 3 kilos de patamuslo. Mirá, el asado, la paleta, 600 pesos, patamuslo 590, los 3 kilos, el pollo 199. Saquemos un poquitito el zócalo, así podemos ir observando los otros precios. A ver si podemos retirar el zócalo un segundito nada más. Bueno, no. El queso de máquina, mirá, 50 pesos, el queso cremoso 350, el jamón cocido. Digamos, esta situación, Pablo, se da en un mercado de abasto de Lomas de Zamora inaugurado ayer. No son precios del 2020. No, ¿por qué se pueden dar estos precios en algunos lugares y en otros tenemos que estar soportando 3, 4 veces más que estos precios? Bueno, acá yo lo consulté alguna vez, el tema de los mercados de abasto, y acá aparecen dos elementos. Uno podría ser que muchos de estos mercados de abastos son sustentados en sus logísticas y en su creación por el gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional subsidia el fomento de este tipo de mercado de abasto, que en general están en Buenos Aires. Y ahí tenemos un problema de federalismo, ¿no? Claro. De cómo se destinan esos recursos. Pero también es cierto que no han sido acompañados estas políticas por gobernadores, ¿no? Porque también podría ser que gobernadores y en compañía o en acuerdo con el propio gobierno nacional o en una decisión política propia, decidan que la única referencia no sean los supermercados, sino que los mercados centrales, mercados de abasto, en algún momento Córdoba tuvo un mercado central muy importante, en algún momento Rosario también lo tuvo, puedan ser equivalencias o alternativas ante estas realidades. Bueno, y trabajar mucho de manera mucho más directa, porque ahí veíamos, por ejemplo, UTT, trabajar con productores. Bueno, esa es la gran ventaja que tienen los mercados de abasto. Sí, vos claro. tenés un abastecimiento directo entre la producción y la venta. Es decir, vos te evitás muchas intermediaciones, a veces que están ligadas con el transporte, pero no siempre, porque vos podés poder trabajar también con productores locales o regionales y determinados productos vienen desde otro lado. Bueno, le hemos planteado alguna vez... ¿Cuántas veces vemos el ida y vuelta, Pablo, de productos? Bueno, la leche es un ejemplo. La leche se produce en Santa Fe y en Córdoba, en su mayoría. Sí. Y en Santa Fe y en Córdoba sale más barata que en Buenos Aires.
ahí vos tenés un problema, porque ¿qué es lo que sucede? Más cara. Perdón, más cara que en Buenos Aires. ¿Pero por qué sucede esto? Porque vos la producís acá, la mandás a Buenos Aires, te la pasteurizás y después te cobran el doble de transporte cuando vuelve. Entonces, lo que nace en un tambo de San Basilio, de Villa María, de San Francisco, o de la cuenca lechera. O de la cuenca lechera en el norte de Santa Fe, terminás pagándolo más caro. Es una locura. Bueno, ese es un problema evidentemente de comercialización, porque la Argentina, desde hace muchos años, yo me acuerdo que había una discusión que la planteó muy claramente el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Si me van a venir con inversiones de afuera, no me vengan con un supermercado. Claro. Si nosotros tenemos la capacidad de armar un mercado, venime con tecnología. En los últimos años en Latinoamérica se han impuesto la idea de los mega supermercados, ¿no? Y dejando de lado a los mercados de abasto. Bueno, esa es una discusión que se tiene que dar también. Bueno, pero una discusión, en el día de ayer en el discurso el presidente lo manifestó Alberto Fernández diciendo queremos replicar esto en el interior del país. Por esta cuestión de cercanía, de producción, de alimentación, de tenerlo en el interior del país. Pero es que ha tenido la oportunidad el presidente y el gobierno de hacerlo. Pero bueno, en un enunciado, si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Si no tenés la decisión política de hacerlo. ¿Por qué Lomas de Zamora? A ver, no es casual Lomas de Zamora. Es un lugar emblemático, es un lugar muy populoso, es uno de los padrones más importantes en donde se definen gran porcentaje de las batallas electorales. Es decir, ya esta situación como que la vemos de manera reiterada una y otra vez y es vergonzoso que estemos observando cómo, en este caso, la gente que tiene la posibilidad paga el asado a 400 pesos, Pablo. Está claro, y es una desigualdad porque, insistimos, todos estos proyectos se generan, por eso estaba el presidente ahí, con fondos nacionales. Ahora, también es cierto que se necesita una decisión política que vaya también desde las provincias en impulsar y fomentar, porque en algún momento existieron estos mercados de abasto en distintas provincias, por lo cual tiene que haber allí una decisión, ¿no? Que ya no sea enunciativa, sino de poner en práctica, porque cuando vos tenés esas alternativas, bueno... Y yo siempre remarco esto, Pablo. Vos ahí marcás un punto que es importante, la política, los gobernadores, que son ejecutivos provinciales. Pero yo también marco los legisladores. Vienen del interior del país, profundamente conocen lo que... Se sientan en la banca y ni siquiera lo exponen, ni siquiera reciben el cachetazo del no a estas circunstancias. No, está claro, está claro. El rol del Congreso es más una disputa en términos de electoral permanente. Permanentemente. Y eso es una locura, es una locura. Sí. Porque están los intereses provinciales, regionales, que deben ser prioridad en la discusión parlamentaria. Por lo menos que queden expuestos, ¿no? Porque eso también es un costo político, exponerlos. Sí, pero también tendrían que tener esa capacidad de que no sean figurativas o decorativas. Porque si no, el Congreso termina siendo una escribanía del Ejecutivo o bien un atril político de campaña de la oposición. Y eso no está bien. No está para nadie. Yo por eso tengo la esperanza con la Secretaría de Energía, con Flavia Rollón, el gobernador Sáenz, todos los que estuvieron cercanos a todos hablan de una perspectiva federal. Bueno, vamos a ver las primeras medidas. Bueno, claro, tiene que haber esa opción. Ya si no se lo hace desde ese lugar, ya es complicado, ¿no? Estamos realmente muy complicados. Y igualmente, también tiene que haber un cambio de discurso, ¿no? Porque la incorporación de estos mercados de abasto implica apostar a otros mecanismos de producción y de accesibilidad para determinadas producciones. Ayer hablamos con Juan Manuel Rossi, el presidente de FECOFE, por ejemplo. Dice, hay que incorporar las cooperativas a la producción, a esa cadena productiva de comercialización que son muy pocas incorporadas. Sí, y a pequeños productores que a lo mejor no quieren pasar por todo ese régimen donde van perdiendo y deciden, bueno, yo quiero ser partícipe de esa venta directa, ¿no? Bueno, es un cambio, te diría, casi conceptual de la economía, ¿no? Mientras tanto, algunos, en una Argentina que es distinta, pagan el asado a 400 pesos, Pablo. No, está claro. Usted podría pagar todas sus apuestas que ha perdido con River últimamente. Bueno, no sé si en el mercado de abasto me alcanza. Bueno, pero mientras esto sucede, allí mismo, en ese mismo acto, el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo
una nueva mesa de diálogo con empresarios, y que es de lo que queremos hacer ahora referencia, y sindicalistas. Y la verdad, y lo voy a hacer referencia también en algunos antecedentes, esto no ha sido efectivo. No, para nada. Uno puede discutir la política. Lo que no puede discutirse es el dato objetivo. No han sido efectivos. ¿No? El presidente afirmó, junto al equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, que convocará a los empresarios y sindicalistas para fijar una hoja de ruta para alinear precios y salarios en los próximos 60 días. Este sería un esquema distinto al que ya se conocía. Ahora lo que se busca es que los precios aumenten según el índice salarial, pero eso tampoco es una garantía, porque no todo el mundo recibe los mismos aumentos. Es muy inequitativo. El jefe de Estado aseguró además que quiere que los salarios le ganen la inflación. A mí me parece que esto debería replanteárselo en la comunicación oficial del presidente. El presidente y el gobierno. Porque no podés hacer enunciativo algo que durante 3 años no pudiste alcanzar. No. Y que lo venías repitiendo, ¿no? Claro, porque... Lo venías repitiendo. Claro que tiene que ser una premisa. Cuando vos repetís muchas veces una cosa y no la llevás a la práctica, ya no te escuchan. Pero claro que tiene que ser una premisa, pero bueno, queremos verlo a eso, ¿no? Consideró el presidente que hay que evitar la intermediación en la cadena de valor, que es un poco lo que charlábamos recién, la posibilidad de que se puedan expandir estos mercados de abasto. A la hora de hablar de la inflación, recordó que el gobierno del Frente de Todos asumió con 54 puntos de inflación anual. Y esto es verdad, ¿no? Hay que decir que el punto de partida que dejó Mauricio Macri fue de 54 puntos de inflación. Y después vino una pandemia, la guerra internacional y la suba de precios y demás. Pero también ha señalado que hay que hacerle frente a ese problema, que es uno de los que más preocupan a la Argentina. Pero este es el problema. El presidente dice de hacerle frente, pero ¿cuándo? Porque ya pasaron 3 años. Este de hacer frente es una cuestión... es verdad que el macrismo dejó 54 puntos y un desastre económico, pero hoy la realidad son 3 años después, ¿no? A ver, quiero recordarte algunos ejes, porque vamos a ver cómo fue todo este proceso. Ya estoy viendo algunas negritas ahí que... Claro, bueno, el 20 de diciembre del 2019, apenas 10 días después de asumir, Alberto Fernández presidió lo que era la reunión oficial por la Mesa del Hambre. ¿Te acuerdas que decía? Sí, bueno, esa es la que me llamaba. Vamos a anunciar la Mesa del Hambre porque no queremos que haya hambre en la Argentina. Un año después la iniciativa quedó reducida a un equipo técnico chiquitito de trabajo, pero ¿te acuerdas que estaba hasta Tinelli en aquella foto? Bueno, todos esos referentes se fueron. No formaron nunca más parte y quedó solo el Ministerio de Desarrollo. Ahí surge, con Arroyo, la tarjeta alimentar, ¿no? Como política. En abril del 2020, que ya estábamos en pandemia, restricciones, ¿no? El presidente lanza la primera edición de lo que fue Los Precios Cuidados, un plan que había creado el kirchnerismo y que se mantuvo durante el macrismo. Porque viste que hoy se lo cuestiona y dice, es un problema, bueno, pero el macrismo lo mantuvo. El problema es que los precios cuidados pueden ser efectivos cuando es corto plazo. Vos tenés un pico por alguna razón, lo aplicás coyunturalmente. Porque ahí es más o menos donde tiene capacidad de intervención el Estado. Ahora, cuando eso se extiende, no hay manera de hacerlo efectivo, ¿no? El 19 de marzo, también durante la pandemia, el gobierno había lanzado el programa Precios Máximos, que era, bueno, no, la leche no puede valer más de tanto, ¿no? Había como un precio de oscilación. Y les había advertido con aplicar la ley de abastecimiento. En aquel momento parecía que el gobierno tenía el poder de hacerlo porque era un gobierno que recién empezaba. Nunca se aplicó. No. Ni la ley de abastecimiento, ni las sanciones. Nunca funcionó. No había controles ni sanciones. Ante estas advertencias se obtuvieron respuestas que como que no le importaban, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí empezó a mostrarse debilitado el gobierno. El 8 de diciembre de aquel año, el 2020, se lanza el Cortes Cuidados, que era para la venta de 7 cortes de la carne. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegaban al interior, te veías con que la carne era de mala calidad y la veías 2 días. Sí, después desaparecía de las góndolas. Bueno, nunca funcionó. El 28 de enero del 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anuncia un acuerdo de precio y salario con la intención de converger, y me tomo la cabeza, en una inflación del 29% anual. Esto lo anunció en enero del año pasado Guzmán. Dijo, vamos a tener un 29% de inflación y queremos este acuerdo de precio. Bueno, un poco más adelante aparecía Feletti. Feletti que dijo, vamos a hacer los precios congelados y luego los precios cuidados, no funcionó nada. El 18 de marzo de este año, Fernández anticipa que anunciará la guerra contra la inflación. Bueno, de aquel anuncio del 18 de marzo a hoy
se prevé una inflación del 90% anual. Bueno, esta es la realidad. Bueno, y Tombolini, que recién escuchábamos, dice, vamos a relanzar precios cuidados. A ver, vamos a ser objetivos. No vayamos a la discusión política en este caso. No. Vamos a lo objetivo. Fracasaron. Sí, Los precios cuidados fracasaron porque no pueden extenderse en el tiempo. Es una medida que puede ser coyuntural cuando vos podés, de manera coyuntural, controlar y verificar que es imposible en el tiempo, en todos los lugares, salvo que exista un compromiso político muy amplio, gobernadores, intendentes, te diría que concejales, ciudadanos, una cosa inconmensurable, que salgan batallones todos los días contra los precios. No hay manera de que eso suceda. No hay manera. Y ha quedado claro, porque por eso queríamos remarcar lo que pasó en marzo del 2020, cuando dijeron vamos a aplicar la ley de abastecimiento, que tampoco el Estado tiene la capacidad de sancionar. Entonces, si no podés controlar y no podés sancionar, los mecanismos especulativos de aquellos que concentran el verdadero poder en el manejo de los alimentos hacen lo que quieran. Bueno, hasta ahora ese esquema no funcionó y vuelve a ser el anuncio oficial. Gracias, Pablo. A ustedes.